Dicen que los hijos siempre respetan a sus padres, pero en este pueblo sucedió lo contrario. Una hija humilló públicamente a su madre anciana frente a todos, y lo que pasó después dejó a la gente sin palabras. ¿De verdad un caballo pudo mostrar más sentimientos que un ser humano? Quédate, porque esta historia no solo te conmoverá, también te hará cuestionar lo que significa el respeto y el verdadero amor familiar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era mediodía en San Dolores, cuando el sol caía con tanta fuerza que las paredes de adobe parecían recién pintadas de blanco. La calle del Mezquite estaba en silencio, apenas con el eco de un triciclo de paletas a lo lejos y el canto insistente de los gallos. En el portal de una casa humilde, doña Clara Ramírez, de 78 años, piel morena, arrugada, cabello gris recogido en un moño y ojos color miel, cuidaba sus macetas de geranios desde su silla de ruedas. Llevaba un chal beige con flores rojas que cubría sus hombros del sol. A unos pasos, en el corral, estaba Centella, su caballo marrón de melena negra. Fiel como siempre, alzaba la cabeza cada vez que la miraba, resoplando suave, como si entendiera su soledad. Un par de niños del barrio se acercaron a acariciarlo, y doña Clara les sonrió con ternura. Todo parecía tranquilo, hasta que una figura apareció en la esquina. Era María Elena Ramírez, su hija de 38 años, alta, de mirada dura y labios apretados. Vestía un vestido azul oscuro y caminaba con paso fuerte, levantando polvo a cada zancada. Desde que entró a la calle, el aire cambió. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, sospechando lo que estaba por venir. «Mamá», dijo con voz tensa, deteniéndose frente al portal, «necesito hablar contigo». «Aquí estoy, hija. Pasa a la sombra. El sol está bravo», respondió doña Clara con calma. Pero María Elena no quiso entrar. Se quedó en el rayo del sol, con el rostro dividido en luz y sombra, como si esa misma claridad dejara ver lo que llevaba dentro. Sus ojos se clavaron en el costal de maíz y en el plato de agua que doña Clara tenía para el caballo. Otra vez, dándole de comer al animal antes que a la gente, soltó con una sonrisa amarga. Igual que siempre, doña Clara la miró sin reproche. «Hija, de lo poco que tengo, alcanza a todos. Centella no más espera su puñito». La tensión se hizo más pesada que el calor. Los niños se apartaron, y Centella, como presintiendo el veneno en las palabras, alzó las orejas y dio un paso al frente. María Elena subió al portal y se inclinó hacia su madre. «Estoy cansada de cargar con todo», dijo con los dientes apretados. «Yo la fuerte, la que resuelve, y tú aquí sentada, cuidando flores y caballos. ¿Sabes lo que dicen de mí en el pueblo? Que soy de piedra». Doña Clara respiró hondo. «Nunca quise que te doliera, hija». Las manos de María Elena se aferraron con fuerza al respaldo de la silla. «Pues ahora lo vas a escuchar, mamá. Lo que se acabó es tu cuento de que todo está bien, no está bien». El tono fue tan duro que los vecinos comenzaron a salir de sus casas. El sol iluminaba cada gesto, cada arruga, cada lágrima contenida. Doña Clara alcanzó a tomarle la mano a su hija. «María, si vas a hablar, hazlo con respeto, no delante de Dios ni de los vecinos». María Elena rió sin alegría. «Respeto. Si Dios te ama tanto, ¿por qué te dejó en una silla? ¿Por qué me dejó a mí con todo encima?» Doña Clara cerró los ojos y contestó suave: «Dios no deja, acompaña». La frase quedó flotando en el aire, pero no calmó el fuego en el rostro de su hija. Con un gesto brusco, María Elena tomó los empuñaderos de la silla y comenzó a empujarla hacia la calle. Los vecinos murmuraban. Doña Clara trató de aferrarse al brazo de su hija, pero no para detenerla, sino para tocarla. Fue entonces cuando Centella se alzó de golpe, sacudiendo la melena, y soltó un relincho tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Los niños se quedaron boquiabiertos, las palomas levantaron vuelo, y el silencio del pueblo se quebró.
Ese relincho no era un ruido, era un grito de defensa. María Elena se detuvo un segundo sorprendida. Sus ojos oscuros se cruzaron con los del caballo y aunque intentó ignorarlo, sintió que esa mirada la desnudaba. «No te metas», murmuró casi con rabia, como si el animal pudiera entenderla. Pero Centella entendía más que palabras. Resopló de nuevo, clavando los cascos en la tierra como si marcara una línea invisible. Doña Clara, con voz temblorosa, solo alcanzó a susurrar: «Hija, no me humilles así». La silla chirrió bajo el empuje de María Elena, avanzando hacia la plazuela de la Esperanza, mientras los vecinos salían de sus casas, atraídos por el escándalo. A cada paso, el caballo acompañaba al costado, como un guardián que no iba a abandonar a su dueña. Y cuando llegaron al centro, bajo la luz más clara del mediodía, Centella volvió a relinchar, más fuerte, como si anunciara que algo grande estaba a punto de suceder. El calor del mediodía parecía caer como plomo sobre la plazuela de la Esperanza. El polvo dorado flotaba en el aire y se pegaba a la piel como si quisiera dejar una marca de lo que estaba sucediendo. Las campanas de la iglesia de San Miguel ya habían dejado de sonar, pero el silencio que quedó era más pesado que cualquier repique. Era un silencio expectante, como si todo el pueblo contuviera la respiración. María Elena Ramírez, con sus 38 años cargados de amargura, se mantenía erguida detrás de la silla de su madre. Su cabello negro, recogido en un moño apretado, no dejaba caer ni un mechón, como si hasta su peinado mostrara la rigidez de su carácter. Su rostro, alargado y de facciones marcadas, estaba endurecido por una vida llena de resentimientos no resueltos. Sus ojos oscuros, que podían haber brillado con ternura en otros tiempos, ahora parecían brasas encendidas de coraje. Empujó la silla de doña Clara, que apenas alcanzaba a sostener con sus manos temblorosas el chal beige que le cubría los hombros. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, algunos con las manos aún llenas de masa de maíz, otros secándose el sudor con los rebozos. Nadie se atrevía a hablar, pero todos miraban con el corazón encogido. María Elena no soportó ese silencio. Se inclinó hacia su madre y en voz alta, para que todos escucharan, soltó: «Mírenla», señaló con un gesto brusco. «Aquí está, la que todos creen santa, la que ustedes respetan como si fuera un ejemplo. Pero nadie sabe lo que yo he tenido que cargar por su culpa». Doña Clara levantó apenas el rostro, con sus ojos color miel brillando de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra sería usada como leña en ese fuego. «Creen que es tan buena», continuó María Elena, alzando más la voz, hasta que rebotaba contra las paredes de adobe. «No lo es. Me dejó sola desde que tengo memoria. Me tocó trabajar, cuidar la casa, mientras ella se quedaba con su caballo y sus flores. A mí me robó la juventud». Un murmullo recorrió la plaza. Doña Lupita, la vecina, tapó la boca con su mano arrugada y susurró: «Dios mío, ¿cómo puede hablarle así a su madre?». Pero María Elena estaba decidida a arrancar hasta la última gota de dignidad de doña Clara. «Y todavía este pueblo la pone en un altar», gritó con los puños apretados. «Pues no, hoy todos van a saber la verdad. Yo soy la que siempre dio la cara. Yo soy la que cargó con el peso, y ella no fue más que una carga». El golpe de esas palabras cayó como piedra sobre los corazones de los presentes. Centella, el caballo marrón, dio un fuerte relincho que hizo eco en las paredes de la plaza. Era como si protestara contra la injusticia, como si él mismo entendiera que lo que salía de la boca de María Elena era veneno. Los niños que jugaban con una pelota en la esquina se detuvieron y miraron al animal con ojos abiertos. Para ellos, ese relincho no era normal. Era un grito de defensa, un aviso de que algo sagrado estaba siendo roto. Doña Clara, con la voz apenas audible, susurró: «Hija, no sigas, no me lastimes así». Pero María Elena no escuchó. Se inclinó más, con el rostro a pocos centímetros del de su madre, y le dijo con un hilo de voz que, aún bajo, todos alcanzaron a oír: «Si no fuera por mí,
ya estarías olvidada en un rincón. Yo soy la que sostiene todo, y aún así me miras como si yo fuera la mala. Doña Clara respiró hondo, sus manos temblorosas apretaron el chal, y con una dulzura que nadie esperaba contestó: «Nunca fuiste la mala, hija, solo fuiste mi niña herida». Las lágrimas brotaron de sus ojos, y esa respuesta sencilla caló hondo en los que miraban. Algunos vecinos agacharon la cabeza, conmovidos, pero María Elena, lejos de quebrarse, apretó más fuerte el respaldo de la silla, como si la ternura de su madre fuera una daga que no soportaba. «No me digas niña», gritó. «Yo ya no soy tu niña, soy la mujer que tuvo que ser todo lo que tú no fuiste». La plaza entera quedó en silencio. El sol del mediodía quemaba, y parecía que hasta el aire se había detenido para escuchar aquel enfrentamiento. Centella volvió a relinchar, esta vez más largo, más profundo, y su eco se extendió como un rugido que hacía temblar las entrañas. Los ojos de María Elena se desviaron un instante hacia el caballo. Por un momento sus labios temblaron, como si ese sonido hubiera tocado una fibra escondida, pero enseguida cerró el puño y volvió a endurecer la mirada. Los vecinos no podían apartar la vista. Algunos, con lágrimas en los ojos, querían acercarse, pero el peso del conflicto era tan grande que nadie se atrevía a interrumpir. La escena se había convertido en un juicio silencioso, una hija gritándole a su madre, y un caballo que parecía ser la voz de Dios mismo, clamando justicia desde lo más profundo de su pecho. Y allí, en esa plazuela bañada por la luz implacable del mediodía, quedó claro que la compasión había abandonado el corazón de María Elena, aunque todavía, muy en el fondo, quedaba una grieta por donde podía entrar la verdad. El sol estaba en lo más alto, derramando su luz implacable sobre la plazuela de la esperanza. El calor era tan fuerte que las sombras parecían haberse escondido, y los vecinos que se habían acercado a mirar se protegían con rebozos o sombreros de palma. El aire olía a tierra seca, a tortillas recién sacadas del comal y a tensión, una tensión que podía cortarse con cuchillo. En medio de la plaza, María Elena Ramírez empujó con fuerza la silla de ruedas de su madre. El chirrido de las ruedas sobre las piedras se mezclaba con su respiración agitada. Sus ojos oscuros brillaban de rabia, y su voz, fuerte y clara, rompía el silencio del pueblo como un trueno. «¡Miren bien!», gritó, con las manos aferradas al respaldo de la silla. «Esta es la mujer que todos veneran, la que llaman ejemplo, la que saludan con respeto. Pero yo les digo la verdad, no es la santa que ustedes creen». Los murmullos comenzaron a recorrer el lugar. Doña Lupita, la vecina, se persignó con rapidez y murmuró en voz baja: «Que Dios la ilumine porque no sabe lo que dice». María Elena siguió, cada palabra más dura que la anterior. «A mí me robó la vida», soltó con un gesto de furia. Mientras ella se sentaba a cuidar sus flores y su caballo, yo trabajaba como burra. Yo me partía el lomo para que no nos faltara qué comer. ¿Y qué recibía a cambio? Nada, solo críticas, solo desprecio y la carga de ser la fuerte. El rostro de doña Clara, arrugado y sereno, parecía aún más frágil bajo esa humillación pública. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas, pero no de vergüenza, sino de un dolor silencioso que se clavaba más hondo que cualquier golpe. Apretó su chal beige entre los dedos, como quien se aferra a un consuelo invisible. Los gritos de María Elena resonaban en las paredes de adobe y rebotaban en las ventanas abiertas. «Estoy cansada de cargar con todo», vociferó. «Estoy cansada de que la vean como un ángel y me miren a mí como si fuera un demonio. Ella no es ninguna mártir, ella es mi condena». El eco de esas palabras pareció retumbar en los corazones de los que escuchaban. Don Tomás, el panadero, que había salido con las manos aún llenas de harina, murmuró para los de al lado: «Nunca pensé escuchar algo así de una hija. Que Dios nos perdone a todos».
Y en ese momento, como si el cielo mismo quisiera protestar, Centella relinchó con fuerza. El caballo marrón, con la melena negra agitada por el viento, levantó sus patas delanteras y lanzó un sonido tan potente que hizo que las palomas del campanario salieran volando. Los niños, que hasta ese momento miraban asustados, dieron un paso atrás, aferrándose a las faldas de sus madres. El relincho cortó el aire, pero no detuvo a María Elena. Al contrario, la llenó de más coraje. Se inclinó hacia el rostro de su madre, que seguía en silencio, y escupió las palabras como veneno. «No dices nada. ¿Sigues callando como siempre? Habla, mamá. Diles que yo siempre fui la que trabajó, la que sostuvo esta casa mientras tú acariciabas al caballo. Diles que yo soy la que pagó el precio de tus silencios». Las lágrimas de doña Clara rodaron por sus mejillas, pero su voz salió suave, casi como un suspiro. «Hija, no me lastimes así, no delante de todos». Esa respuesta, tan tranquila, encendió aún más la furia de María Elena. «¡Cállate!», gritó con los dientes apretados. «Ya no quiero tus palabras dulces. Quiero que todos sepan que eres la causa de mi desgracia». El silencio que siguió fue insoportable. Nadie en la plaza se atrevió a moverse. El sol caía sin piedad quemando la piel, pero lo que realmente ardía era el espectáculo de una hija destruyendo a su madre con palabras. Centella, otra vez, relinchó, esta vez más prolongado, como si quisiera cubrir la voz de María Elena. El caballo pateó el suelo con fuerza, levantando una nube de polvo que voló hacia el rostro de los presentes. Para muchos, ese gesto fue como un aviso divino, como si el animal, en su inocencia, quisiera recordarle al pueblo que lo que estaba ocurriendo no era justo. Doña Clara, entre lágrimas, levantó apenas la mirada hacia su hija y con un hilo de voz que apenas alcanzó a escucharse dijo: «Nunca quise que sufrieras, María. Siempre fuiste mi niña, aunque ahora no lo creas». María Elena cerró los ojos un segundo, como si esa frase hubiera golpeado donde más le dolía. Su rostro tembló, pero enseguida volvió a endurecerlo. «No soy tu niña», respondió con frialdad. «Soy la mujer que tuvo que ser lo que tú nunca fuiste». La plaza quedó muda. Los vecinos, con los ojos húmedos, comprendieron que estaban presenciando no solo una discusión, sino un desgarramiento del alma misma de esa familia. Y mientras tanto, el caballo marrón, firme y desafiante, parecía dispuesto a no callar hasta que alguien escuchara lo que en verdad importaba. En ese instante quedó claro que los gritos de María Elena no solo estaban humillando a su madre, sino desgarrando el corazón entero del pueblo de San Dolores. El calor del mediodía seguía cayendo a plomo sobre la plazuela de la Esperanza. El aire ardía como si se pudiera quebrar en pedazos, y el polvo levantado por los pasos de la gente parecía quedarse suspendido, observando la escena con la misma tensión que los vecinos. Todos estaban allí, hombres con sombreros de palma, mujeres con rebozos en la cabeza, niños escondidos detrás de las faldas de sus madres. Nadie se atrevía a hablar, nadie se movía. Solo los gritos de María Elena Ramírez seguían retumbando, desgarrando la dignidad de su madre. Doña Clara, sentada en su silla de ruedas, tenía las manos temblorosas sobre su chal beige. Sus ojos color miel, llenos de lágrimas, miraban a su hija con esa mezcla de tristeza y ternura que solo una madre puede sostener incluso en medio de la humillación. María Elena, de pie detrás de ella, la sujetaba con fuerza por los hombros como si quisiera que sus palabras se clavaran en todos los que estaban presentes. «¡Vean bien!», gritó otra vez, con el rostro enrojecido y la voz quebrándose de tanto esfuerzo. «Yo soy la que cargó con todo. Ella nunca fue la santa que ustedes veneran». El eco de sus palabras rebotó contra las paredes de adobe y parecía no tener fin. El pueblo entero guardaba silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio incómodo, pesado, como si todos estuvieran esperando que algo, cualquier cosa, pusiera un alto a esa tormenta. Y entonces sucedió.
Desde el costado de la plaza, donde había quedado amarrado al travesaño del corral, Centella, el caballo marrón de doña Clara, levantó la cabeza. Sus ojos negros brillaron con intensidad y con un movimiento brusco golpeó el suelo con sus cascos, levantando polvo alrededor. Después, alzó el cuello hacia el cielo y soltó un relincho tan fuerte que hizo temblar hasta las ventanas de las casas. El sonido fue tan poderoso que todos los presentes dieron un pequeño brinco. Las palomas que descansaban en el campanario salieron volando y los niños se taparon los oídos, sorprendidos por aquel estruendo. No fue un relincho común, fue un grito que parecía venir de lo más profundo del alma del animal, un rugido que atravesaba la piel y llegaba directo al corazón. «¡Jesús bendito!», exclamó doña Lupita, llevándose la mano al pecho. «Ese caballo está reclamando justicia». Los murmullos empezaron a crecer entre los vecinos. Algunos se persignaban, otros se miraban entre sí sin saber qué hacer, pero todos coincidían en una cosa. El relincho de Centella había roto el silencio que nadie se atrevía a desafiar. María Elena se volteó de golpe hacia el caballo. Su mirada oscura se cruzó con la de él, y por un segundo pareció perder firmeza. Había algo en esos ojos que la incomodaba, como si el animal pudiera ver lo que ni ella misma quería aceptar. «¡Cállate!», murmuró entre dientes con rabia, aunque sabía que el caballo no podía entender sus palabras. Pero Centella entendía más de lo que parecía. Dio un paso hacia adelante, tirando de la cuerda, y volvió a resoplar con fuerza. Su pecho subía y bajaba con furia contenida, y cada golpe de sus cascos contra la tierra sonaba como un tambor que marcaba el ritmo de la justicia que estaba por llegar. Doña Clara, con la voz suave pero firme, dijo entonces: «Déjalo, hija. Él solo está haciendo lo que cualquiera debería hacer, defender a quien ama». Esa frase cayó como agua en la cara de los presentes. Algunos vecinos comenzaron a asentir con la cabeza, como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras lo que todos sentían. María Elena, sin embargo, se sintió acorralada. Sujetó con más fuerza la silla de su madre y con la voz cargada de resentimiento gritó: «Nadie entiende lo que yo he sufrido. Nadie sabe lo que es cargar con esta mujer y su caballo toda una vida». Centella volvió a relinchar, más fuerte todavía, como si cada palabra de ella fuera una ofensa que debía ser respondida. Su melena negra ondeaba con el viento y sus ojos brillaban con una furia casi humana. Los niños, que miraban asustados, empezaron a decir en voz baja: «Mira, mamá, el caballo defiende a la señora. Él sí la quiere de verdad». Y esas palabras, dichas por inocentes, fueron como flechas directas al corazón de todos los adultos. Porque lo que estaba quedando claro en esa plaza era que un animal mostraba más humanidad que la propia hija. Doña Clara, con lágrimas corriéndole por las mejillas, acarició el aire como si quisiera alcanzar a su caballo. «Gracias, hijo mío», susurró, y aunque su voz era baja, muchos la escucharon. El pueblo entero guardó silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este silencio estaba lleno de vergüenza, de reflexión y de un sentimiento profundo de que algo extraordinario estaba ocurriendo en ese momento. Y mientras tanto, en el centro de la plaza, Centella permanecía erguido, resoplando con fuerza, como un guardián dispuesto a no dejar que la injusticia siguiera avanzando. Ese relincho que rompió el aire y estremeció las almas no solo defendió a doña Clara, también le recordó a todos San Dolores que había llegado el tiempo de enfrentar la verdad que tantos años había permanecido oculta. El eco del relincho de Centella todavía vibraba en las paredes de la plazuela de la Esperanza. Era como si aquel sonido hubiera abierto de golpe las ventanas del alma de todos los que estaban allí reunidos. La gente se miraba entre sí, algunos con miedo, otros con indignación y otros más con lágrimas que se asomaban sin permiso.
El calor del mediodía ya no era lo que más pesaba. Lo que sofocaba era el conflicto que estaba desgarrando a madre e hija frente a sus propios ojos. Los murmullos empezaron a crecer, como un río que al principio es apenas un hilo de agua, pero que pronto se convierte en corriente. Don Tomás, el panadero, con su delantal aún manchado de harina, movió la cabeza con tristeza. «Esto no está bien. Una hija no debe hablarle así a su madre». A su lado, doña Remedios, que siempre había sido cercana a María Elena, cruzó los brazos y respondió: «Pues tampoco sabemos lo que ha sufrido la muchacha. Tal vez tiene razón en lo que dice». Las palabras de Remedios encendieron una chispa. Algunos vecinos empezaron a asentir mientras otros negaban con la cabeza. En cuestión de segundos, el silencio del pueblo se transformó en discusión. «Pero si doña Clara siempre fue una mujer de fe, de servicio», dijo un joven llamado Mateo, aprendiz de carpintero. «Ella nos cuidó con sus tés cuando enfermamos, nunca pidió nada a cambio». «Eso es cierto», añadió doña Lupita apretando su rosario entre los dedos. «Esa mujer es un ángel, y ahora la están tratando como si fuera un estorbo». Del otro lado, un grupo pequeño murmuraba que quizás María Elena tenía razón, que a veces la carga de cuidar a una madre enferma era demasiado, que nadie podía juzgarla sin haber caminado en sus zapatos. Mientras tanto, María Elena escuchaba aquellos comentarios. Sus ojos oscuros brillaban con un fuego extraño, mezcla de dolor y orgullo. Por dentro sentía un alivio torcido. Al fin, alguien la estaba escuchando. Al fin podía gritar lo que llevaba años guardado. Pero también había rabia, una rabia que crecía al notar que muchos defendían a su madre. «Ustedes no saben nada», gritó mirando a todos. «Hablan como si hubieran vivido en mi casa, como si supieran lo que pasé. Yo me maté trabajando mientras ella acariciaba a su caballo. Yo fui la que sostuvo todo y nunca recibí ni una palabra de gratitud». La plaza entera cayó por un instante. El sol ardía sobre sus cabezas y hasta las golondrinas dejaron de volar. Fue en ese silencio cuando doña Clara, con voz débil pero clara, dijo: «Hija, siempre estuve agradecida. Nunca quise que llevaras ese peso sola». María Elena soltó una carcajada amarga. «¿Agradecida?», repitió con ironía. «Si nunca lo dijiste, nunca me viste, nunca reconociste lo que yo hacía, solo tenías ojos para ese caballo y para tus plantas». Los vecinos comenzaron otra vez a hablar entre sí. Una señora joven murmuró: «Yo creo que María Elena también tiene su dolor, pero no es justo que lo descargue así». Los niños, que se habían acercado al corral de Centella, lo acariciaban como si encontraran en él la calma que faltaba en la plaza. Uno de ellos, con la inocencia en la voz, dijo en alto: «El caballo sí la defiende. Él sí sabe quién la quiere». Ese comentario provocó un estremecimiento en todos, porque era verdad. Aquel animal, sin palabras, mostraba un sentimiento más noble que el de muchos humanos. Centella, al escuchar la voz del niño, relinchó de nuevo. Esta vez no fue un relincho furioso, sino profundo, solemne, como si estuviera confirmando lo que el pequeño había dicho. El pueblo entero lo sintió en el pecho y algunos comenzaron a llorar. María Elena, en cambio, sintió que ese sonido la desafiaba. Sus manos temblaban en el respaldo de la silla de su madre y sus labios apretados dejaban ver que estaba a punto de perder el control. «No necesito que un animal me juzgue», exclamó con furia. «Ni él ni ustedes saben lo que es cargar con una vida que no pedí». Los murmullos crecieron. El pueblo estaba dividido. Unos miraban a María Elena con compasión, otros con repudio. Algunos decían que necesitaba ayuda, otros que lo que estaba haciendo era imperdonable. Era como si la plaza se hubiera convertido en un tribunal improvisado, donde cada persona tenía un veredicto distinto. Doña Clara, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, solo alcanzó a susurrar: «Dios mío, abre su corazón antes de que sea tarde».
El murmullo del pueblo se detuvo un instante, como si esa oración hubiera caído en medio de todos. Algunos se persignaron, otros bajaron la cabeza avergonzados. Y ahí, bajo el sol del mediodía, quedó claro que ya no era solo un pleito entre madre e hija. El conflicto se había vuelto del pueblo entero, unos defendiendo la dignidad de doña Clara, otros justificando la rabia de María Elena. Y en medio de todos, el caballo Centella, erguido y vigilante, seguía siendo la voz que nadie se atrevía a callar. El murmullo en la plazuela de la Esperanza crecía como un río desbordado. El calor del mediodía ya no era lo que dominaba la escena, sino las miradas clavadas sobre María Elena Ramírez, que de pie detrás de la silla de su madre parecía más alta y más rígida que nunca. Su rostro afilado, enrojecido por la rabia y la tensión, se convirtió en el centro de todas las miradas. Cada palabra que había soltado, cada grito dirigido contra doña Clara, había quedado grabado en la memoria de quienes escuchaban. Los vecinos cuchicheaban entre sí, sin pudor. Algunos apenas movían los labios, otros señalaban con la barbilla y algunos más se persignaban con una mezcla de miedo y repudio. Lo que hasta ese momento era un secreto que se respiraba dentro de la casa de los Ramírez, ahora estaba expuesto al sol más fuerte, frente a toda la comunidad. «No tiene vergüenza», murmuró una mujer desde la sombra de un mezquite. «Jamás pensé escuchar algo así», añadió don Tomás, sacudiendo la cabeza con pesar. «Tratar a la madre de esa manera, eso es pecado». Las palabras corrían de boca en boca como brasas encendidas, y cada comentario parecía rodear a María Elena como un fuego que se acercaba más y más. Ella lo percibía. Sus ojos oscuros se movían de un rostro al otro, intentando encontrar un aliado, alguien que la defendiera, pero lo que veía eran miradas duras, decepcionadas, algunas cargadas de lástima y otras de reproche. Doña Clara, mientras tanto, permanecía en silencio. Sus ojos color miel, empañados de lágrimas, no buscaban defenderse. Miraba al suelo, como si el peso del dolor de su hija valiera más que su propia humillación. Y eso, en lugar de suavizar a María Elena, la enfurecía más. «¡No me miren así!», gritó de repente, con la voz quebrada entre ira y desesperación. «Ustedes no saben nada. Yo soy la que ha sostenido esta casa. Yo soy la que cargó con todo». Pero sus palabras ya no tenían la fuerza de antes. El pueblo había escuchado demasiado. Los cuchicheos se transformaron en comentarios cada vez más claros. «Una hija así traerá desgracia», dijo doña Lupita apretando su rosario entre los dedos. «El respeto a los padres es sagrado», añadió un anciano desde el fondo. «El que lo olvida se maldice a sí mismo». Esas frases fueron como piedras lanzadas contra el orgullo de María Elena. Ella apretó los puños, pero ya no podía controlar el temblor de sus manos. Sentía que la plaza entera la estaba juzgando, que cada palabra que antes le había parecido un desahogo, ahora se volvía en su contra. Y entonces, como si el cielo mismo quisiera remarcar lo que todos sentían, Centella volvió a relinchar. Esta vez fue un relincho largo, hondo, que atravesó los corazones de los presentes como una campanada solemne. El caballo levantó las patas delanteras, alzó el cuello y golpeó con fuerza el suelo. El polvo se levantó en una nube que flotó en el aire como un recordatorio. La injusticia no pasaría desapercibida. Los niños, impresionados, comenzaron a decir en voz alta lo que los adultos pensaban en silencio. «¡El caballo defiende a la señora!», gritó Toñito, con la voz temblorosa de emoción. «Él sí sabe quién tiene el corazón limpio», añadió Julia, escondida detrás de la falda de su madre. El comentario de los niños cayó como una sentencia, porque en esa escena, donde la hija gritaba y la madre callaba, era un animal el que se alzaba como símbolo de justicia y lealtad. María Elena sintió un golpe en el pecho. Sus labios temblaron y aunque intentó mantenerse erguida, su mirada se quebró un instante. Vio los ojos de su madre, humillados pero llenos de ternura.
y escuchó los murmullos del pueblo, que ya no eran susurros, sino voces claras que señalaban su pecado. «¡Ya basta, María Elena!», exclamó un hombre desde la multitud. «No sigas hiriendo a tu madre». Ella respiró hondo, buscando fuerzas, pero la fuerza ya no estaba de su lado. Lo que había empezado como un intento de desahogo se había convertido en su propia condena. La vergüenza la envolvía, no porque reconociera su error, sino porque todos lo estaban viendo. Era como si el pueblo entero le hubiera arrancado la coraza y la dejara desnuda frente a su propia verdad. Doña Clara levantó lentamente la cabeza. Su voz, aunque suave, alcanzó a todos los rincones de la plaza. «Hija, el orgullo te está quemando más que el sol». El murmullo se apagó. Por un momento, solo se escuchaba la respiración agitada de María Elena y el resoplido fuerte de Centella, que se mantenía firme como un guardián. En ese instante, María Elena comprendió que había perdido el control de la situación. Lo que ella pensaba que sería una exposición de su verdad se había transformado en un juicio público donde el veredicto ya estaba dictado. El pueblo la veía como la hija que había olvidado el respeto, y nada de lo que dijera podría cambiarlo. El mediodía seguía ardiendo, pero lo que realmente quemaba era la vergüenza que se había instalado en el corazón de María Elena. Una vergüenza que ya no podía ocultar, porque había quedado escrita en los ojos de todo San Dolores. El sol comenzaba a inclinarse apenas un poco, pero en San Dolores el calor seguía pegando como hierro ardiente. La plazuela de la Esperanza aún guardaba la tensión de lo ocurrido. Los vecinos se habían dispersado lentamente, murmurando entre sí, algunos todavía con el gesto indignado, otros conmovidos por las lágrimas de doña Clara. El eco de los relinchos de Centella parecía haber quedado flotando en las paredes de adobe como un recordatorio imposible de borrar. Pero esa tarde, mientras el polvo se asentaba en la plaza, María Elena Ramírez caminaba de regreso a su casa, arrastrando los pasos como si cada piedra del camino la acusara. Sus ojos oscuros, que horas antes brillaban con soberbia y coraje, ahora estaban enrojecidos por la mezcla de rabia y algo que ella misma no quería reconocer: vergüenza. El vestido azul oscuro se le pegaba al cuerpo sudado, y sus manos aún temblaban por la tensión de haber gritado delante de todo el pueblo. Entró en su casa, una vivienda sencilla con paredes encaladas y un patio pequeño, donde todavía quedaban restos de la leña que usaba para cocinar. Cerró la puerta con brusquedad y se dejó caer en una silla de madera. Se llevó las manos al rostro, como si quisiera arrancarse de encima lo que había dicho, pero las palabras ya no eran suyas. Habían quedado en la memoria de todos, como un juicio público que no podría deshacer. El silencio de la casa la envolvía, y por primera vez ese silencio no era alivio, sino castigo. María Elena escuchaba en su mente las voces de los vecinos. Una hija así traerá desgracia. El respeto a los padres es sagrado. Ese caballo la defiende más que su propia sangre. Cada frase era como un martillazo en su orgullo. Se levantó de golpe, comenzó a caminar de un lado a otro del cuarto, murmurando entre dientes. Ellos no saben, no entienden, nadie sabe lo que he vivido yo, pero en el fondo de su pecho sabía que el pueblo había visto algo más profundo. Habían visto su rabia desnuda, su resentimiento convertido en látigo contra su madre, y ese espectáculo la estaba desgastando más de lo que se atrevía a admitir. Mientras tanto, en la casa de doña Clara, la noche caía lentamente. La anciana, con el rostro cansado, se acomodó en su cama de petate, con el chal aún sobre los hombros. Sus ojos color miel, húmedos, miraban al techo mientras sus labios murmuraban una oración. «Señor, no la castigues, ablanda su corazón, hazle ver que todavía hay tiempo». Afuera, en el corral, Centella permanecía inquieto. Caminaba en círculos, golpeando la tierra con sus cascos, como si aún tuviera dentro la furia de lo que había presenciado. De vez en cuando, se acercaba a la ventana de doña Clara y resoplaba suavemente, como recordándole que no estaba sola.
La anciana, al escuchar ese sonido, sonrió débilmente. Gracias, hijo mío. Tú sí sabes lo que es la lealtad. En cambio, María Elena pasó la noche sin pegar un ojo. Se tiró sobre su catre, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre humillada, el murmullo del pueblo condenándola y los ojos del caballo, tan firmes y tan vivos, mirándola como si fueran un espejo. Se volteó una y otra vez, hasta que en un arranque se levantó y golpeó la mesa con la palma de la mano. Lacan, no, yo no me equivoqué, yo dije la verdad. Pero apenas pronunció esas palabras, un nudo se le formó en la garganta, porque aunque intentaba convencerse, algo dentro de ella se quebraba. No eran los vecinos los que la estaban castigando, era su propia conciencia, esa que había estado dormida por años y que ahora despertaba con furia. El amanecer llegó lento. Los primeros gallos cantaron y la luz entró por las rendijas de la ventana. María Elena se levantó con los ojos hinchados, el cabello desordenado y el corazón hecho un caos. Miró sus manos, aún temblorosas, y recordó cómo habían apretado los hombros de su madre frente a todos. Se acercó al espejo agrietado que colgaba en la pared. Su rostro la sorprendió. Ya no era la mujer altiva que caminaba con paso firme por el pueblo. Era una mujer cansada, herida por su propio orgullo. Se miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo no soportó su reflejo. En ese momento, afuera, un relincho familiar la sacudió. Era Centella, que desde el corral de doña Clara lanzaba su voz poderosa como si le hablara directamente. María Elena se llevó las manos al pecho. Ese sonido no era simple. Era un recordatorio de lo que había hecho, de la herida que había abierto. Se dejó caer de rodillas en el suelo de su casa, apretando los puños contra el piso de tierra. No lloró con lágrimas suaves, sino con sollozos ásperos, como quien descarga años de rabia acumulada. «¿Qué he hecho?», murmuró con la voz rota. «¿Qué he hecho, Dios mío?». El orgullo que la había sostenido durante años empezaba a resquebrajarse, y aunque todavía se resistía a reconocerlo, sabía que había dado un paso que no tenía regreso. El pueblo la había visto, el caballo la había desafiado, y su madre, con sus ojos llenos de ternura, le había dicho lo que ella más temía, que seguía siendo su niña, aunque se negara a aceptarlo. Y ahí, en el silencio de su casa, bajo la luz tenue de la mañana, María Elena Ramírez empezó a sentir lo que jamás había permitido entrar en su corazón. La vergüenza verdadera, esa que no viene de los demás, sino que nace cuando uno mismo descubre la profundidad de su error. La tarde había caído sobre San Dolores, y con ella un silencio distinto al de otros días. No era el descanso habitual después de la jornada, sino una calma pesada, como si todo el pueblo aún tuviera en la memoria los gritos de María Elena en la plaza. Los vecinos, en sus casas, hablaban en voz baja, cuidando de que los niños no escucharan demasiado, pero todos coincidían en lo mismo. Nadie olvidaría lo que habían visto. En la casita de adobe, doña Clara Ramírez, con sus 78 años a cuestas, se encontraba en su cuarto. La habitación era sencilla, una cama de petate, un crucifijo de madera en la pared, un buró con una vela consumida a la mitad y un cántaro con agua fresca. Sobre la ventana, una cortina de manta dejaba pasar la luz tenue del atardecer, pintando de naranja el rostro cansado de la anciana. Doña Clara se acomodó en la cama con esfuerzo. El chal beige todavía cubría sus hombros, y sus ojos color miel, rojos de tanto llorar, se alzaron hacia el crucifijo. Entre sus manos arrugadas sostenía un rosario que había pertenecido a su madre. Sus labios, resecos, comenzaron a moverse en un murmullo apenas audible. «Señor, no me des fuerza para mí, dásela a mi hija, que anda perdida». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de fe. Una fe que había sostenido su vida entera, desde los años de juventud hasta ese presente de fragilidad.
Ella no pedía que Dios castigara a María Elena, no pedía justicia contra ella, pedía con todo su corazón que la iluminara, que tocara las grietas de su orgullo y sembrara en ellas una semilla de arrepentimiento. Mientras oraba, un sonido conocido llegó desde afuera. Centella, su caballo marrón, se acercó a la ventana. Sus cascos resonaron suavemente en el suelo del corral y su respiración fuerte se filtró por la rendija. Doña Clara sonrió con ternura. «Tú tampoco me dejas sola, ¿verdad, hijo mío?», susurró, levantando la mano con esfuerzo para acariciar el aire, como si con ese gesto pudiera alcanzar el hocico del animal. El caballo resopló, largo y profundo, como si respondiera. Se quedó allí, junto a la ventana, vigilando, acompañando. Sus ojos oscuros brillaban con un destello extraño bajo la luz del crepúsculo, casi como si entendiera que esa noche debía ser guardián de algo más grande que la propia casa. La anciana continuó su oración. «Padre eterno, toca el corazón de mi hija. Ella no es mala, Señor, solo está herida, llena de rencores que nunca supo soltar. No la dejes perderse en la oscuridad de su orgullo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de impotencia, sino de entrega. Cada palabra que salía de sus labios era como un hilo invisible que subía hasta el cielo, buscando romper las nubes pesadas que parecían colgar sobre San Dolores. Mientras tanto, en la otra casa, María Elena daba vueltas sin poder dormir. El recuerdo de las palabras de su madre y el murmullo del pueblo no la dejaban en paz. Se tapaba los oídos con las manos, pero seguía escuchando el relincho de Centella, ese grito animal que la había hecho temblar en la plaza. En medio de la oscuridad, María Elena se levantó y abrió la ventana. Desde ahí, alcanzaba a ver el corral de su madre y la silueta imponente del caballo. El animal levantó la cabeza, y como si supiera que ella lo observaba, volvió a resoplar fuerte. María Elena cerró de golpe la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza, como si aquella mirada la estuviera persiguiendo hasta dentro de su propia alma. De regreso en la habitación de doña Clara, la vela se había consumido casi por completo. La anciana, agotada, dejó caer el rosario sobre su pecho y cerró los ojos, pero sus labios seguían murmurando una última súplica. «Si tengo que pagar yo su enojo, Señor, que así sea, pero no la abandones». El aire se volvió más fresco. El canto lejano de un grillo marcaba el inicio de la noche y la luna comenzaba a asomarse tímida en el cielo despejado. Doña Clara se quedó dormida con el rostro sereno, como si en su interior hubiera encontrado una paz que ni los gritos ni la humillación podían arrebatarle. Afuera, Centella permaneció firme, con las orejas atentas y la mirada fija en la casa. No se movió en toda la noche. Cada tanto relinchaba suavemente, no con furia, sino con un tono bajo, como un canto de cuna extraño que envolvía la casa en protección. Esa noche, San Dolores fue testigo de dos realidades. En un cuarto humilde, una madre que, a pesar de haber sido herida, se aferraba a la fe como única respuesta. Y en otra casa, a unas calles de distancia, una hija que en soledad comenzaba a sentir cómo las paredes de su orgullo empezaban a resquebrajarse. El pueblo dormía, pero entre susurros y vigilias algo se estaba gestando, porque la oración de una madre nunca se pierde, viaja, toca, transforma, aunque tarde en florecer. El amanecer llegó a San Dolores con un aire fresco que contrastaba con el sofoco del día anterior. El canto de los gallos se mezclaba con el repiqueteo de las campanas de la iglesia de San Miguel, que llamaban a misa temprana. El pueblo despertaba entre murmullos, pero lo que todavía no se disipaba era el recuerdo de la escena en la plaza, la hija humillando a su madre, el caballo defendiendo con sus relinchos y los vecinos divididos entre la compasión y el juicio. En la casita de adobe, doña Clara Ramírez ya estaba despierta. Aunque su cuerpo se sentía débil, su espíritu se mantenía firme.
Tenía el rosario entre sus dedos y los labios aún murmuraban una oración. Sus ojos color miel, cansados, reflejaban un brillo sereno, como si algo en su interior le asegurara que lo peor ya había pasado. Afuera, en el corral, Centella se acercaba una y otra vez a la ventana, resoplando suave, cuidando que su dueña no estuviera sola. El pueblo apenas se desperezaba cuando una figura apareció en la calle empedrada. Era María Elena Ramírez, con el rostro desencajado, los ojos oscuros hinchados de tanto llorar y el cabello negro, antes recogido con dureza, ahora suelto y desordenado. Su vestido azul oscuro, arrugado, mostraba que no había dormido en toda la noche. Caminaba con pasos inseguros, como quien carga un peso imposible. Los vecinos que ya estaban barriendo las banquetas la observaron con cautela. Algunos la señalaron, otros prefirieron callar, pero todos se dieron cuenta de que algo distinto sucedía. Ya no era la mujer altiva que el día anterior gritaba con soberbia. Ahora parecía rota, deshecha por dentro. Cuando llegó a la puerta de la casa de su madre, se detuvo. Sus manos temblaban sobre la madera vieja. Por un instante pensó en dar la vuelta, en huir de nuevo hacia el orgullo que siempre la había protegido. Pero entonces escuchó un relincho profundo. Centella, que estaba en el corral, la miraba fijo, con las orejas en punta y los ojos brillando como brasas vivas. Ese sonido la atravesó como una lanza. Sintió que el caballo no solo la miraba, la estaba empujando hacia adentro. Con la respiración entrecortada, abrió la puerta. El crujido de la madera resonó en la pequeña casa. Doña Clara, que estaba sentada en su silla, levantó la mirada. Sus ojos, aún húmedos, se iluminaron al ver a su hija. No había reproche en ellos, no había rencor. Solo había ternura, esa ternura que parecía infinita. María Elena no pudo sostener esa mirada. Sus rodillas flaquearon y cayó al suelo frente a la silla. Su voz salió entrecortada, quebrada como un cristal. «Perdóname, mamá», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Perdóname por lo que hice, por lo que dije, por todo lo que te he hecho cargar». Doña Clara extendió sus manos temblorosas y acarició el cabello desordenado de su hija como lo hacía cuando era niña. «Hija», susurró, «yo ya te perdoné desde el primer grito, porque eres mi sangre, mi corazón». Ese gesto, esa voz dulce y serena, rompió lo último que quedaba de orgullo en María Elena. Se abrazó a las piernas de su madre y lloró como no lo hacía desde que era una niña pequeña. Lloró con la fuerza de años de resentimiento acumulado. Lloró hasta vaciarse. Y en ese momento, como si el cielo quisiera dejar constancia de lo que ocurría, Centella relinchó otra vez. No fue un relincho de furia como el de la plaza, sino un sonido grave, suave, casi como un canto. El eco llenó la casa y se extendió por la calle, llamando la atención de los vecinos que aún estaban cerca. «¿Oíste eso?», preguntó un anciano que pasaba con su burro. «Ese caballo está cantando como si entendiera lo que pasa». Los vecinos comenzaron a acercarse, discretos, asomándose a la ventana de la casa. Lo que vieron los dejó sin palabras. María Elena, de rodillas, abrazando a su madre y llorando desconsolada, mientras doña Clara le acariciaba el cabello con ternura. Y al costado, en el corral, el caballo marrón relinchaba suave, con los ojos brillantes como si él también llorara. Algunos comenzaron a llorar, otros se persignaron, convencidos de que lo que estaban presenciando no era común. Don Tomás murmuró con la voz entrecortada: «Es un milagro de Dios». María Elena levantó el rostro con los ojos hinchados y susurró: «No merezco tu perdón, mamá». Pero doña Clara, con la voz firme, respondió: «El perdón no se merece, hija, se entrega, y yo te lo entrego con todo mi corazón». Las lágrimas de ambas se mezclaron, y en ese instante todo San Dolores entendió que estaban presenciando algo sagrado. El caballo, la madre y la hija se convirtieron en un símbolo viviente de lo que la fe, el amor y la humildad pueden lograr.
Ese amanecer no fue como los demás. El pueblo que había estado dividido el día anterior comenzó a unirse alrededor de esa escena. Ya no había juicios, ya no había división. Había un milagro evidente. El corazón endurecido de una hija comenzaba a ser transformado. Y lo que la soberbia había destruido en la plaza, la fe y el amor, estaban reconstruyendo en aquella humilde casa de adobe. El sol de la mañana comenzaba a iluminar de lleno las calles de San Dolores. El canto de los gallos se mezclaba con el ladrido de los perros y el sonido de las escobas barriendo las banquetas de tierra. Pero ese día el ambiente era distinto. No era un día cualquiera, sino uno que todos recordarían como el día en que Dios, a través de un caballo y del corazón de una madre, mostró la fuerza del perdón y la justicia que no necesita castigo para imponerse. En la casita de adobe, doña Clara Ramírez permanecía sentada en su silla, con su chal beige todavía cubriendo sus hombros. Frente a ella, de rodillas, estaba María Elena, con el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos oscuros rojos como brasas apagadas y las manos aferradas a las piernas de su madre, como si tuviera miedo de soltarlas y perderla para siempre. El contraste entre ambas era doloroso y hermoso a la vez. La fragilidad de una anciana que, aún humillada, había respondido con ternura, y la fuerza quebrada de una hija que por fin reconocía la carga de su orgullo. «Mamá», dijo María Elena con voz temblorosa, «no merezco que me mires así. Después de todo lo que hice, después de todo lo que dije». Doña Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, levantó una de sus manos temblorosas y la apoyó en el rostro de su hija. Sus ojos color miel, llenos de ternura infinita, la miraron como cuando era niña. «Hija, el respeto se aprende, pero el amor de una madre nunca se acaba. Lo que pasó en la plaza quedará en el recuerdo del pueblo, pero aquí», dijo, tocándose el corazón, «siempre serás mi niña». Las palabras de la anciana hicieron que los hombros de María Elena se sacudieran en un nuevo llanto, más limpio, más sincero. Los vecinos que se habían asomado por las ventanas comenzaron a entrar poco a poco al patio, algunos con las manos juntas, otros con lágrimas en los ojos. Nadie quería interrumpir, pero todos sabían que estaban siendo testigos de un momento que marcaría sus vidas. Y entonces, como si la escena necesitara un sello celestial, Centella relinchó una vez más. Su relincho fue grave, solemne, no de furia como antes, sino de calma. El caballo inclinó la cabeza, acercándose al portal, y golpeó suavemente el suelo con sus cascos, como si estuviera dando su bendición. Los niños fueron los primeros en hablar. «Mamá», dijo Julia, jalando la falda de su madre, «viste, el caballo entiende, él sabe que ya no hay pelea». Ese comentario inocente arrancó sonrisas entre los vecinos, y algunos incluso comenzaron a aplaudir suavemente, no como un aplauso de espectáculo, sino como un gesto de gratitud por haber presenciado lo que consideraban un verdadero milagro. Don Tomás, con la voz ronca, se adelantó unos pasos. «Doña Clara», dijo con respeto, «lo que vivimos ayer fue duro, pero lo que vemos hoy nos enseña más que cualquier sermón, que el orgullo destruye, pero el perdón levanta». La anciana sonrió débilmente y sus labios murmuraron una oración de gratitud. María Elena, aún arrodillada, levantó la mirada hacia los vecinos. Sus ojos ya no tenían la dureza de antes. Estaban humillados, sí, pero también abiertos por primera vez. Yo les fallé», dijo con voz entrecortada. «Humillé a mi madre delante de ustedes y me equivoqué. No hay excusa para lo que hice». El pueblo escuchó en silencio. Algunos asentían, otros lloraban en silencio. Y fue ahí, en esa confesión pública, donde la justicia de la vida se manifestó. Ya no había necesidad de castigo, porque la vergüenza y el arrepentimiento eran más fuertes que cualquier condena. Doña Clara tomó las manos de su hija y las apretó con la poca fuerza que le quedaba.
Hija, lo único que quiero es que nunca olvides esto. El respeto hacia los padres es un valor que sostiene la vida. El que lo olvida se pierde, pero el que lo honra siempre encuentra bendición. El murmullo de aprobación del pueblo llenó el patio. Algunos comenzaron a persignarse, otros a llorar de emoción. Y en ese momento, todos comprendieron que no era solo una lección para María Elena, sino para cada uno de ellos. El sol de la mañana iluminó el rostro de la anciana y el de su hija abrazada a ella. Centella, firme y vigilante, parecía un ángel de 4 patas que había sido enviado para recordarles que a veces los animales muestran más nobleza y lealtad que los propios humanos. Ese día en San Dolores quedó grabada una verdad eterna. El orgullo trae ruina, pero el perdón abre caminos de esperanza. Y así, entre lágrimas, abrazos y un caballo que seguía mirando con ojos brillantes, el pueblo entero entendió que Dios había hecho justicia, no castigando, sino transformando. Y desde entonces, cada vez que Centella relinchaba en las calles del pueblo, los vecinos recordaban aquel milagro. El día en que una madre venció la soberbia con amor y una hija aprendió que la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en inclinarse con humildad y pedir perdón. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Lo que vivimos juntos en San Dolores no es solo un relato, es un espejo que nos invita a reflexionar. ¿Cómo tratamos a quienes nos dieron la vida? ¿Qué lugar ocupa el respeto en nuestro día a día? A veces, sin darnos cuenta, dejamos que el orgullo nos robe lo más valioso, la oportunidad de honrar a nuestros padres y vivir en paz con nuestra conciencia. Ahora dime, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de María Elena? ¿Dejarías que el rencor siguiera marcando tu vida o te atreverías a dar el paso hacia el perdón? ¿Qué enseñanzas de esta historia vas a aplicar en tu vida a partir de hoy? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios, porque cada palabra tuya puede inspirar a alguien más que esté pasando por algo parecido. Y recuerda, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como este, llenos de emoción, fe y lecciones que pueden transformar tu manera de ver la vida. La decisión es tuya. ¿Te atreves a cambiar?